Bienvenidos, un gusto poder nuevamente saludarlos a este estudio, a esta serie que estamos siguiendo durante todos estos sábados y compartiendo también en nuestro canal durante todos estos días. Vamos a estar tocando entonces el último tema de nuestra serie, allí sobre religiones comparadas, sobre mitos, verdades de la iglesia de la vara del pastor, la iglesia de los davidianos, en cuanto hemos examinado algunas de sus doctrinas. Antes de poder entrar a nuestro estudio correspondiente, queremos invitar a nuestros hermanos, a nuestros oyentes, a poder tener una palabra de oración. Santo Dios, Santo Padre que estás en los cielos, agradecido Señor por cuanto tu mano poderosa siempre nos ha dirigido y en esta hora al abrir tu palabra puedas, mediante tu Espíritu Santo, darnos discernimiento, comprensión para entender, para explicar también a otras personas lo que hemos de aprender en esta hora. Todo esto te lo suplicamos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Ok, habíamos estudiado entonces un poco la biografía de Víctor Jutef. Habíamos examinado los prominentes ensayos, tanto a viva voz como por escrito, de las profecías que ellos habían dejado escrito, las grandes enseñanzas de Víctor Jutef en cuanto él se apartó de la iglesia adventista. Y eso es lo que se está propagando hoy en día, lo que nos lleva a considerarlo de gran preocupación entre nuestros muchos hermanos que desconocen posiblemente la obra de Víctor Jutef, su continuación dentro de estos hermanos que no pertenecen a la iglesia adventista y están colocando estas doctrinas como salidas del seno de la iglesia. Esto es lo que queremos advertir a nuestros hermanos para que estén afianzados sobre la roca, Cristo Jesús, sobre la escritura. Mis queridos hermanos, allí habíamos leído entonces, en continuación sobre la gran profecía de Ezequiel 9, que ellos toman que se iba a cumplir de forma literal, siempre sujeto al versículo 4 del capítulo 9 de Ezequiel. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad la ciudad en pos de él, matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia, matad viejos, jóvenes, virgen, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Allí entonces, esto obviamente va juntando muchos más eslabones, como habíamos compartido en nuestro último tema sobre la media hora de silencio. Esto está ubicado, si nosotros leemos en Apocalipsis capítulo 8, que es la culminación del capítulo 6, hablando de los sellos. Allí dice en el capítulo 8, cuando abrió el séptimo sello, capítulo 8 de Apocalipsis, verso 1, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Ahora, la comprensión de los sellos, la comprensión de la casi media hora de silencio, ellos le dan una interpretación en cuanto que es una semana en la cual bajará el Señor Jesús con sus santos ángeles y comenzará una matanza dentro del seno en las autoridades prominentes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y durante, literalmente lo dicen, no solo Víctor Jutef, sino que todos los predicadores contemporáneos también pregonan esto, que durante 7 días que se interrumpe este juicio, allí se lleva la matanza descrita en Ezequiel capítulo 9. Víctor Jutef constantemente ha reiterado que esto es literal, que no tiene nada que ver con eventos naturales. Pero nosotros hemos examinado y hemos mostrado a cada uno de ustedes que esto
no es así, sino que es una mala interpretación de Víctor Jutef y que hoy sigue predicando lo mismo. Y luego, ese tiempo de matanza es el que llamaremos, ese segmento de tiempo es el que llamaremos la casi media hora de silencio, que hemos acabado de leer en Apocalipsis capítulo 8. Esto también se suma a lo que leemos en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Allí encontraremos este ángel, dice en el versículo 18, perdón, 17, y salió del capítulo 14 de Apocalipsis. Salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía el poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, mete tu hoz aguda, vendimia los racimios de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la tierra. Recordemos no solo el el pedir de este séptimo ángel, porque allí, si notamos la simbología, veremos al Señor Jesús allí en el versículo 14, miré aquí una nube blanca y sobre una nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Cuando leemos Hijo del Hombre, esto nos remonta al libro de Daniel, donde con- se le dice el Hijo del Hombre al Mesías, Mashiach en hebreo, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Ahí está como segador nuestro Señor Jesucristo en un simbolismo. Esto es lo que todos estos eslabones, tanto la media hora de silencio ligado a la matanza de Ezequiel 9, más el tema de los 144.000, son doctrinas que van corrompiendo la iglesia de los davidianos, de la vara del pastor, y le dan interpretaciones que constantemente no encuentra asidero ni en la Biblia ni en los testimonios. Por algo por algo fue, este es un dato histórico, que cuando se comparó, este, Víctor Jutef comparó su doctrina, porque él estuvo en una comisión frente a la iglesia adventista, se comparó sus doctrinas mediante la Biblia y los testimonios y se encontró que contradice totalmente esto. Fue que esto enardeció un carácter del cual hemos hablado ya en otros temas, en nuestros primeros temas, del carácter que Víctor Jutef tenía. Y esto repercute también en la actualidad, el carácter de los pregoneros de hoy en día. Mis hermanos, podemos decir echar bendiciones por nuestra boca, pero si el carácter es deficiente, borra toda nuestra cristiandad. No podemos llevar un mensaje santo y descuidar la transformación de nuestro carácter. Esta es una carta que constantemente se ve en la actualidad, se ve en las iglesias, hombres dustos, con palabras soaces, palabras duras, cargadas de odio, sanguinarios. No podemos tener esta calidad de carácter y ser cristianos. Mi querido, es una constante que se daba en Víctor Jutef. Allí podemos encontrar la diferencia entre el concepto del sellado y la matanza de Ezequiel 9, según la iglesia adventista y Víctor Jutef. La naturaleza del evento, ¿qué dice la iglesia adventista? Es una tipología histórica. El propósito, obra final del sellamiento en la tierra, el cumplimiento, fin del tiempo de gracia para la humanidad. Y la masacre de Ezequiel 9 es un símbolo de los juicios sobre los malvados al fin de la era. Víctor Jutef, en cambio, y los de la vara del pastor actualmente dicen que es un juicio literal para los vivos, el propósito de un sellamiento de los 144.000 miembros de la iglesia adventista del séptimo día, o sea que toda la obra sería solamente en esta iglesia,
Allí no contemplan otras iglesias, otros miembros, otros rediles, no contemplan eso. Cumplimiento antes del cierre del periodo de gracia para la iglesia adventista. Nuevamente, la mirada sobre la iglesia adventista y la masacre, también aniquilación literal de los líderes, miembros infieles de la iglesia adventista del séptimo día ante el clamor. ¿Ok? Esta es una tabla comparativa. Vamos a la otra. El concepto de, en cuanto también ellos tienen de la cosecha. ¿Qué dice la iglesia adventista? El tiempo de separación después que la obra del evangelio esté completa. El trigo son símbolo de los justos que son reunidos en el reino. La cizaña, símbolo de los malvados que serán destruidos. Y la cizaña tiene que ver con el carácter, hermano. No solo, algunos piensan que la cizaña tiene que ver con una doctrina que ellos contemplan, abrazan, acarician. No solamente eso, la cizaña va mucho más allá del fruto. La cizaña también puede ser considerada en el aspecto del carácter. Y esto es notorio que hagamos notar dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestros miembros, que esto lo puedan entender de una vez por todas, hermano. No hay separación entre el mensaje que yo llevo y una vida eh, que dice todo lo contrario en cristianismo, engañando a las personas, tratándolas mal, tener palabras soaces, tener o insistir en el pecado de la maledicencia. No, mis queridos hermanos, la cosecha, el fin del mundo. Pero ¿qué decía Víctor Jutef? Al comienzo, dice el tiempo de separación, al comienzo del fuerte clamor. O sea, antes de que termine el tiempo de gracia, que simboliza el trigo, símbolo de los 144.000, pero que son remanentes de la iglesia adventista del séptimo día que hayan quedado vivos, si es que quedaron vivos. Cizaña simboliza a los pecadores en la iglesia adventista del séptimo día, aniquilados por el ángel de Ezequiel 9, y la cosecha, el fuerte clamor del tercer ángel. Como verán, no solo los mensajes y las abominaciones van directamente a la iglesia adventista. Su obra de evangelismo solamente se cierne sobre la iglesia adventista. Para ellos no hay evangelización sobre otras iglesias. Yo escuchaba esta semana un hermano me dice, no pierda su tiempo. Un hermano de la vara del pastor me decía, no pierda su tiempo, los católicos están perdidos. Ay, hermano, ¿qué carácter es ese? Para que ustedes vean que se refleja el carácter de Víctor Jutef. Él comprendió mal los hombres de matanza, no entendió una simple exégesis que el contexto le obligaba a dar interpretación de simbolismos, no figuras literales. Porque si él usa figuras literales en Ezequiel 9, ¿qué me impide a mí entonces usar Apocalipsis 14 y señalar a los 7 ángeles que se encuentran en Apocalipsis 14 como ángeles literales? ¿Qué me impide a mí nombrar el ángel que surcó los cielos? Allí en Apocalipsis 14, verso 6, vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces yo puedo decir, hermano, eso todavía no ha sucedido. Nadie ha visto surcando por los cielos un ángel. Él no vio la secuencia de lo que sucede en el libro de Apocalipsis. Él no ve que hay una conexión en los libros del Apocalipsis, en los libros de Daniel, y que todos los profetas apuntan, culminan. Allí, déjenme decirles, allí en el libro Hechos de los Apóstoles, página 467, en el Apocalipsis, todos los libros de la Biblia se encuentran y tienen un cumplimiento. Allí terminan. Allí tienen un cumplimiento que saltan, unen todos los eslabones. Él no vio este movimiento de los ángeles. No vio que el primer ángel se consolidó en un movimiento de creyente. Y si el primer ángel representa gente que dieron musculatura al movimiento, entonces allí es donde vienen los errores e interpretaciones erróneas. Constantemente los pioneros que comenzaron allí el movimiento de William Miller y le siguieron, continuaron su obra, llegaron todos a la conclusión
de que los ángeles de matanza de Ezequiel 9 no eran otra cosa que allí dándole un énfasis en el libro de Apocalipsis. Estamos hablando de la ira de Dios, las 7 plagas postreras que las encontramos nada más y nada menos que en el libro de Apocalipsis capítulo 16. Sigue diciendo, ¿qué hizo el silencio? Cuando comenzó el juicio, Juan declara, y del trono salían relámpagos, truenos, voces, y las 4 bestias no tenían reposo ni de día ni de noche, diciendo, Santo, Santo el Señor Dios Todopoderoso. Las voces son continuas día y noche, mientras que el juicio continúa, pero en algún tiempo después que fue abierto el 7.º sello, estas voces fueron silenciadas por casi media hora. Ahora escuche, después que el ángel ofreció las oraciones de los santos, y echó el fuego a la tierra, las voces reanudaron y fueron hechos truenos, voces, relámpagos. Evidentemente el juicio por alguna razón había cesado y media hora más tarde se reanudó. Ven cómo allí ellos entienden esa media hora, es que ahí es lo que va a durar la matanza y luego dice, luego reanudó. No puede ser de otra manera, porque si el juicio estaba y las bestias y los ancianos guardaban silencio, indicaría que algo anda mal, algo de lo cual ellos no podían decir amén y adorar a Dios. Por lo tanto, la única conclusión correcta que encuentran él es por alguna razón que el juicio se retiró por media hora. Esto lo encontramos en el libro La vara del pastor. ¿Qué causó la interrupción y trajo el cambio? Primero determinaremos la duración del tiempo profético de la media hora. Un día en tiempo profético representa un año, una hora. Bueno, y allí va constantemente diseminando lo que sería, ¿no? La media hora profética, exactamente se dice la casi media hora. Esa media hora, dice el resaltador, o 7 días, representa la purificación de la iglesia. Mm, Pero ¿qué iglesia? Dice el libro de la vara del pastor. Ahora lo veremos. En la observancia de la Pascua, el Señor ordenó a Israel celebrar en la ocasión 7 días. Ahora vean con qué lo compara. Esto es unir de forma criminal, hermano, cualquier cosa y unirlo. No podemos hacer eso. Seguramente nadie dirá que Dios ordenó a su pueblo conmemorar ese evento 7 días sin objetivo a vista. Cuando recordemos en la noche, cuando el ángel de la muerte hirió a los primogénitos del hombre y de las bestias a la salida de Israel, son tipos de la iglesia en el tiempo presente. La iglesia saliendo de Egipto, mundanalidad, la purificación de la iglesia, otra vez esa constante, esa palabra, esa terminología, la separación de cizaña y trigo, el cumplimiento de Ezequiel 9, se da una completa explicación del tema en La vara del pastor, volumen 1. ¿Qué dice La vara del pastor? El sellamiento se dio en el año 1929. Miren lo que dice Víctor Huster, porque hay muchos que dicen, no, él no dio fecha. El sello de Dios viviente, o si seremos abatidos por las armas destructoras, si tuviéramos que marcar el tiempo, no, es que él nunca dio esa fecha. Aquí yo se lo estoy mostrando. Si tuviéramos que marcar el tiempo exacto del comienzo del sellamiento, diríamos que comenzó durante 1929. El espacio no nos permitirá dar aquí nuestras razones. ¿En qué año dice que comenzó el sellamiento? 1929. Se equivocó, hermano. Falsa profecía. Y si él habló algo falso, él no puede ser un mensajero del Señor. Sin duda, la hermana White estuvo mucho más familiarizada con este tema que cualquier otro, el tema de los 144.000, porque ella escribió mucho acerca de ello y tuvo visiones de ello. No hay duda que también ella pasó mucho tiempo escudriñando tanto en la Biblia como de sus propios escritos. Sin embargo, ella no ha señalado la compañía exacta. ¿Cómo? Ni se ha ensamblado las referencias juntas, aclarando así el misterio. La pregunta es, ¿por qué toda esta gente piadosa que fervientemente buscaba la verdad no ha presentado alguna evidencia en cuanto a quién realmente esta compañía maravillosa? Dice Víctor Jutef, ni Elena de Güey no ensambló las cosas, no explicaron, se le pasó a ella, nadie lo entendió, solamente lo entendí yo, dice, le está diciendo eso en otras palabras. Pero ¿qué dijo la mensajera del Señor? Mensajes selectos, tomo 1. Dice, Cristo dice que habrá quienes en la iglesia presenten fábula.
suposiciones, cuando Dios ha dado una verdad grandiosa, enaltecedora, ennoblecedora, que debe conservarse siempre en el tesoro de la mente. Cuando los hombres adoptan esta o aquella teoría, cuando sienten curiosidad por saber algo que no es necesario que sepa, Dios no lo está guiando. No es su plan que su pueblo presente algo que deben suponer, algo que no se enseña en la palabra. No es su voluntad que entren en controversia sobre cuestiones que no les ayudarán espiritualmente, como quienes formarán los 144.000. Esto lo sabrán en poco tiempo, sin lugar a duda, los elegidos de Dios. Luchemos con todo el poder que Dios nos da para estar entre los 144.000 y hagamos todo lo posible por ayudar a otros a alcanzarlo. Dice la Revival Herald de 1905. Hermano, no es que no sabía, es que ese tema no debemos ahondar, sino que otras características sí. ¿Qué dice? ¿Qué contestó este hombre que era la mano derecha en algunos años de la hermana White, la señora White? Me instruye a informarles que no tiene otra luz que la de presentar incertidumbre como verdades reveladas. Este es peligroso y conduce a la decepción. Sugiere construir sobre las sagradas escrituras, perdón, el verdadero fundamento, en lugar de conjeturas personales, decía C.C. Chrysler, uno de las manos derechas, uno de sus redactores, taquígrafos más importantes, de los cuales tuvo en su trabajo ministerial Ellen White. Pero constantemente estos hombres que no son adventistas están eh, nublando la vista, haciéndose pasar por mensajeros dentro de la iglesia adventista. Y como la iglesia adventista cumple la profecía laodicense de no estar advirtiendo los muros de Sión cuando estos hombres entran solapadamente entre el rebaño, no dándose a conocer, y entonces instan, desparraman, siembran la duda entre la iglesia te está tratando mal, la iglesia está dormida, la iglesia no despierta, no dan el verdadero mensaje lo tengo yo, no hay que ayudar a la iglesia, y todas esas cosas de sembrar y sembrar discordia, y allí esas sembrar y sembrar discordia este, va sumado bajo conceptos de odio, de un carácter no cristiano, constantemente presentándose en debate, faltando el respeto en las redes, en WhatsApp, en Facebook. Hoy en día no es mal visto faltar al respeto. El Señor dijo que no debes hacer ídolos y eso él piensa que tomando la verdad de Dios yo puedo usar y abofetear a las personas o tratar mal. ¿Quién ha dicho eso? El mensaje tiene su tiempo, su lugar, su forma. No es así, hermanos. Queremos advertir hoy en nuestros grupos de WhatsApp, Facebook, Messenger, en las reuniones de Zoom, estas personas que no pertenecen a la iglesia adventista, como por ejemplo Fernando Mendieta. Usted verá un video de él y dirá, bueno, amén, un mensaje, pero él no es adventista, por eso que habla mal de la iglesia. A él no le preocupa. ¿Qué concepto él tiene de la iglesia adventista? Que son paganos, que ellos fueron elegidos para reformar a la iglesia, para purificar a la iglesia adventista pagana, porque ellos fueron elegidos por su profeta Víctor Jutef en sus mensajes. Miento, escuchen ustedes mismos. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velares, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos al estudio de las Sagradas Escrituras, de la Biblia y del Espíritu de Profecía. Vamos a tener un análisis sobre la venida que la iglesia no espera. El Señor durante el juicio caminará por la tierra.
lo que no te enseñan en la iglesia. Escuchen este audio, hagan sus anotaciones y también compartan con otros hermanos para que todos podamos salir de este sueño, de esta condición de tibieza ¿Me espiritual. escucharon? Vamos a Vamos, adelantarlo. en esta cita vemos claramente que la inspiración nos dice que no tenemos tiempo para cosas que no tienen importancia. Ya no es tiempo de predicar temas suaves de la iglesia triunfante al periodo de la cuarta vigilia. Entonces, mis apreciados hermanos, este es el tiempo en que los siervos deben rendir cuentas. Y aquí dice que el Señor se viste de venganza. Ahora, Escuchen, ¿en qué contexto está la venganza? escuchen. Está en el contexto de una traición. Esto quiere decir que Dios a su casa le ha dado muchas verdades, le ha dado mucha luz, le ha dado mucha palabra, pero ¿qué ha hecho el pueblo? Ha traicionado el cometido del Señor. El Señor le ha derramado muchas verdades a la iglesia de la Odisea. Le ha encomendado que predique juicio, pero hoy en vez de predicar juicio, estamos predicando un mensaje de paz y seguridad. Una venida a su templo, hay una venida a su casa, que es Escuchen. la venida, vuelvo a repetir, que la iglesia no está esperando Claro, o la que iglesia el adventista. enemigo nos ha cegado el entendimiento de no comprender. Ahora, antes de esta segunda venida pública, ya sabemos que hay una venida a la casa. ¿Escucharon? Pastor, usted está inventando, ahí lo están escuchando ustedes. Antes de su segunda venida, él va a hacer una venida a su iglesia. Esa es la venida que ellos tienen, literal, la matanza. Bueno, por espacio de tiempo voy a cortar esto. Vamos aquí. Por ejemplo, pastor, usted está calumniando. Hay muchos que piensan, bueno, usted está calumniando. Mire, Víctor Jutef, aquí les pongo un dibujo original que él utilizaba. Yo no tengo el tiempo para explicar de los dibujos, pero sí mostrarles que él utilizaba estos dibujos para predicar. Ahora, miren aquí, nuevamente lo encontramos a Fernando Mendieta predicando con estos dibujos que utiliza. Y también será proclamado el mensaje del tercer ángel. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. ¿Por qué serán calificados los obreros? Por la unción de su espíritu, por su consagración. No serán calificados si tienen títulos o no. Ok, ¿van escuchando ustedes? Eso es lo que van desparramando. Pastor, ¿pero qué está diciendo algo mal? Hermano, que nosotros prediquemos la verdad de lo que está en la Biblia, de que realmente estamos en un estado dentro de la iglesia que podemos llevar a un revivimiento, una reforma mediante el poder del Espíritu Santo, eso es verdad, pero de allí es lo que siembran la duda. Y hoy en día se han empeñado en decir que como que no hay que estudiar, hermano. ¿De dónde sacan eso? ¿Acaso debemos ser neófitos caminantes? ¿Acaso no debemos pasar por escuelas de profeta? Claro que hay lugares que están contaminados, pero vaya a un lugar donde esté menos contaminado, donde el Señor siempre tendrá sus baluartes y sus lugares de enseñanza. No significa que usted no deba estudiar, ¿sí? Porque en la historia hubo hombres eruditos que estudiaron con conciencia. ¿Qué sería si de nosotros si no hubiera estudiado Cipriano al poder tener la Biblia del hebreo, el griego, al castellano, a la lengua castellana? Si no hubiera hecho su famosa Biblia, la Biblia del oso, o si no hubiéramos tenido allí, no solo con Casiodoro de Reina, sino con Valera, cuando hizo la Biblia del cántaro en español. ¿Qué hubiera sido de nosotros, hermano? Estos hombres no eran neófitos, estaban en contra de la iglesia católica, sí, estaban en contra, pero no, ellos avalaban como para ser neófitos. ¿Qué diremos del Tectus Receptus de Erasmo de Rotterdam? Él compartía lo que la iglesia católica enseñaba. No, él sabía que era el anticristo, pero aún así
Él, sus estudios versados en hebreo, griego, latín antiguo, manipulaba los textos que manipulaban los valdenses, hermano, porque no querramos mezclarnos con Babilonia, no significa que debemos ser neófitos, no es que tenemos que ir a la iglesia sin Biblia, sin himnario, sin libros, sin marcadores, sin lápices, sin resaltadores, no, esto nos debe empeñar a estudiar aún más. Usted quiere tocar la parte de que William Miller era un pobre granjero. Pero no explica la otra parte, que él se tomó 10 años estudiando. Hacen creer ciertas cosas para sembrar duda. Pueden ustedes encontrar el dibujo. Él no es adventista. Otro que en la actualidad encontramos, Alfredo Herrera, hablando de la matanza. Estos hermanos, estos son todavía más osados porque caminan de forma mucho más solapada. Miren, para que ustedes me crean, no es mi tema poder decir estos hermanos son herejes, no se van a salvar. Yo no soy quien para juzgar a estas personas, pero sí que ustedes sepan de qué iglesia pertenece. Allí pueden ver su canal de Alfredo Herrera. Allí él mismo pone el dibujo, ahí está sentado Víctor Jutef, colocando su mano en la sien, como lo hace también Enoch Marshall y como lo hace su hermano. Ven ustedes el libro de la vara del pastor. Ven acá, por ejemplo, en este dibujo predicando. Ven aquí ustedes, hermanos. Ahí está el libro La vara del pastor, 2 tomos. Yo no estoy inventando, hermano, pero ellos no se dan a conocer. Escuchen ustedes. Solamente podemos ser declarados limpios por Cristo. Y durará ese proceso 7 días cuando Cristo baje e intervenga el santuario terrenal. Ahí está la matanza. El santuario terrenal que hoy existe. ¿Cuál santuario terrenal? Figura el pueblo de Dios. Vayamos a Levítico 12:2. Vamos a ver cuánto tiempo era requerido para que una mujer con flujo fuera declarada limpia. Levítico 12:2. Di a los israelitas, cuando una mujer da a luz un varón, quedará impura durante 7 días, como durante su periodo menstrual. Es decir, para que Dios declare limpia a la mujer antitípica, en nuestra generación, a la iglesia de Dios, Dios se va a tomar 7 días. Y el que la va a declarar limpia es el sacerdote celestial, es decir, es Cristo. Mis queridos hermanos, Dios es maravilloso al poder mostrarnos cómo Él va a hacer la purificación en este pueblo. Y ahora volviendo a Apocalipsis 8, ya hemos visto que los 7 días generalmente están en el contexto de purificar, santificar y de ungir a algo o a alguien. Claro, pero él lo explica porque ahora viene solapada la palabra purificación. Y fíjense ustedes, toca el texto de la purificación de flujo, no tiene nada que ver en el contexto de Ezequiel 9. Entonces, esa purificación, él no dice que ni es, no dice que es de la vara del pastor, tampoco habla ya de matanza, como hacen algunos. Estos son más solapados. En vez de matanza, no, matanza queda muy duro. Purificación. Pero terminan diciendo el mismo mensaje. Podemos ser declarados limpios por Cristo. Terminan diciendo el mismo mensaje. Otro hermano, también, aquí podemos encontrar Daniel 2 y la piedra poderosa. Estos son también una de sus doctrinas que en nuestro canal tenemos totalmente detallado ese tema de la roca. Hablamos de, según la Biblia, y la historia, ¿sí? Estamos tocando a qué representa la piedra, qué representa el monte, qué era lo que representaba el monte para Nabucodonosor. Todos esos temas los pueden encontrar en nuestro canal, allí en YouTube. Aquí este hombre pueden encontrarlo como la verdad, la vara del pastor, en Monte Carmelo. Escuchen ustedes, allí les voy a pasar un extracto para que escuchen. Hola querido hermano y hermana, un gusto saludarles, que la paz de Dios sea con usted. Hoy queridos hermanos trataremos el tema de Ezequiel capítulo 9. Muchos han estado diciendo que Ezequiel 9 se cumplió cuando el rey Nabucodonosor
Escucha. atacó a Jerusalén y aplican Ezequiel 9 como algo que ya pasó. Todos los que creen tales cosas han cometido un terrible error, porque Ezequiel 9 no se ha cumplido en el tiempo del rey Nabucodonosor cuando tomó a Jerusalén. Queridos hermanos, el día de hoy aclararemos este punto. Primeramente en el libro titulado Manuscritos Inéditos, tomo 1, en la página 241, dice así: estudie el capítulo 9 de Ezequiel. Estas palabras se cumplirán literalmente. No obstante, el tiempo pasa y la gente sigue dormida. Se niegan a humillar su alma y convertirse. El Señor no será paciente mucho más tiempo con quienes les fueron reveladas tan grandes y solemnes verdades, pero que se niegan a llevar esas verdades a su experiencia individual. El tiempo es corto. Dios está llamando. ¿Escucharán su voz ustedes? ¿Recibirán el mensaje? ¿Se convertirán antes de que sea demasiado tarde? Pronto, muy pronto, cada caso quedará decidido para la eternidad. Queridos hermanos, esta cita es tan clara. Dice que se estudie el capítulo 9 de Ezequiel. Estas palabras se cumplirán literalmente. Apreciables hermanos, quiere decir que Ezequiel 9 no se ha cumplido. Se va a cumplir. ¿Dónde se ha de? Pregunta 178. Mira. ¿Cómo será la matanza en las iglesias? ¿Involucrará al mundo? Respuesta: la matanza de Ezequiel 9 es el antitipo de la Pascua en Egipto. Allí está leyendo un libro. Será como está. Lea Éxodo 12. En el antitipo, la matanza comienza por la iglesia. ¿Ve cómo dice? La matanza en las iglesias. Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 196. Y continúa después en el mundo, conflicto de los siglos, página 714. Así, esta se divide en dos secciones. Una antes del cierre de la gracia y la otra después. Ver nuestro tratado número 1. Querido hermano y hermana, es tan interesante comprender lo que está escrito aquí en el código simbólico. Aquí claramente dice que la matanza de Ezequiel 9 es el antitipo de la Pascua en Egipto. Por lo tanto, será como está. Léase Éxodo 12. Queridos hermanos, así como pasó un ángel destructor en Egipto para matar a los primogénitos de Egipto, así nuevamente ha de venir el ángel destructor, pero ahora a hacer un juicio a la iglesia, la primera parte, en el antitipo, la matanza que comienza en la iglesia. Usted dirá, querido hermano, ¿cómo sabemos esto? Increíble, hermano. ¿Quién es la Odisea? Miren ustedes. ¿Quién es la Odisea? Así es, queridos hermanos, en nuestra iglesia, pero también tiene un cumplimiento para el mundo. Vamos a leer en el libro Código Simbólico, página 355. ¿A qué se parece y qué Pascua en el cierre de la gracia? Éxodo 12. Página 435 dice así: vi que el ángel destructor estaba listo para matar a viejos y a jóvenes, hombres y mujeres, y niños pequeños. Luego vi que si los padres adventistas quieren que sus hijos se salven en el tiempo de angustia de la espada destructora, deben cuidar de ellos ahora. Deben subyugar sus pasiones y corregir sus errores fielmente y con vigilancia.
y no permitirles ningún mal ni por un instante. Vi que los padres, muchos de quienes creen en la verdad presente, verán a sus hijos ser talados ante sus propios ojos, porque han sido muy blandos con ellos. Han sido muy blandos con sus hijos. No él puede cubrir la iniquidad de hombres y mujeres y niños pequeños. Y dice, y luego vi que si los padres adventistas quieren que sus hijos se salven en el tiempo de angustia de la espada destructora, deben de cuidar de ellos ahora, y no han usado la vara como debiera, dice la inspiración. Tremendo. Queridos hermanos, Toda la culpa la tiene la iglesia adventista. Este juicio viene hacia nosotros que tenemos más luz. Apreciables hermanos, así como el ángel destructor pasó en Egipto, así nuevamente ha de pasar, pero ahora en la iglesia adventista del séptimo día. Hermanos, como el problema es la iglesia adventista. ¿Ven? Ellos predican porque la iglesia adventista es la odisea. Ellos nunca, o sea, en la iglesia de ellos no hay errores. Ellos fueron levantados según el profeta Víctor Hutef, mediante Florence Hutef también, y tantos profetas que pasaron delante de su iglesia, que llevaron a masacres, asesinatos, luchas, pugnas, luchas de poder. Es hoy en día que hay más de casi 50 iglesias de la vara del pastor davidiano de la rama allí establecido cerca de Waco, Texas, tanto en el norte como en el sur de los Estados Unidos. Hay, dígame si ellos tienen la verdad más plena, ¿por qué tanta división entre ellos? ¿Y por qué no hablan de la iglesia, de sus iglesias, de sus miembros? Hermanos, yo no tengo el tiempo de compartir todo, pero hay muchos que han salido de la vara del pastor y han visto el movimiento por dentro y se han así es, querido. arrepentido. Clamó a mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. Y ahora miren aquí, Crónicas 36, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a su joven en la casa del santuario, sin perdonar joven, doncella, anciano, decrépito, chicos de los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros. ¿Me entienden? Ezequiel 9 tuvo su cumplimiento en Segunda de Crónicas, capítulo 36. El Antiguo Testamento lo nombra, que tuvo un cumplimiento histórico, y este hombre se atreve a decir que no. Por eso es que es una doctrina, son otra doctrina, otras iglesias. Jeremías, allí dice, alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. Tampoco prestan atención en lo que significa el norte. Ellos solamente se centran, tampoco, aunque hay textos donde habla de Jerusalén como la iglesia, esto se dará en el último tiempo en un cumplimiento mucho más amplio. Ezequiel 9 y esas plagas que cayeron en Israel en su parte histórica se darán en el libro de Apocalipsis como las plagas, luego que cese, que termine, se cierre el tiempo de gracia, como se conoce como las copas o las plagas postreras. Vamos a adelantarnos, ya va pasando, transcurriendo nuestro tiempo, dado que en el Apocalipsis se unen y terminan todos los libros de la Biblia, el sello de los siervos de Dios deben encontrarse necesariamente también en las profecías. En Ezequiel capítulo 9 se prevé la marcación de quienes gimen y claman por todas las abominaciones que se hacen en medio de ellos, y la matanza de quienes no gimen y claman así, y el hecho de que Dios nunca haya quitado los pecadores de entre los justos de Judá e Israel, demuestra que esta profecía de purificación, ya no le dicen tanto matanza, para un mensaje más solapado, por matanza nunca se ha cumplido, nunca se ha cumplido, dice Jutef. Esto supuestamente los que ellos creen que va a pasar en la iglesia adventista. Allí dice, en el monte de Sión, sigue diciendo, este dolor y sello que Juan vio y la matanza, marcación que Ezequiel vio, se identifican nuevamente como una sola y la misma cosa, dice Ellen White.
Allí toman este pedacito, ¿no? Este sello de los siervos de Dios es el mismo que se le mostró a Ezequiel en visión. Testimonios para ministros. Aunque la marcación y la matanza, Ezequiel 9, incluyen solo a la iglesia, Judá e Israel, el dolor de los vientos y el dolor de los ángeles. Apocalipsis 7 incluye a todo el mundo, tanto a la tierra como a la tierra. Ustedes pueden ver que tira por tierra el mensaje de la vara, de lo que la mensajera del Señor dijo. Aquí en el libro La vara del pastor dice una explicación del tintero de escribano. Debido a que este ángel tiene un tintero de escribano en la cintura, igual que el varón de Ezequiel 9, no es prueba de que es el mismo ángel, dice Juteo, porque puede suponerse que pudiera haber más de un ángel con semejante instrumento. No obstante, puede ser el mismo ángel sellador en ambos casos. El pensamiento es, cuando el varón de Ezequiel 9 señala a los 144.000, su obra continúa hasta el fin de la cosecha. Los santos deben ser numerados y sellados porque esta generación, al igual que los que han sido sellados en los tiempos pasados, evidentemente su obra ha continuado desde que el pecado entró en la familia humana. Quizá comenzando con Abel y continuará al cierre del tiempo de gracia. Pero él supone. El mensajero no supone. El mensajero dice lo que el Señor le envió. Uno de los puntos que nos hace dudar, porque él duda cuando él debe explicar lo que el Señor le envió nada más. Así dice el Señor, no tal vez. Por eso que ellos constantemente tuercen las profecías, el segmento de tiempo. Allí podemos encontrar, aunque no tenemos casi el tiempo para explicarlo, pero por ejemplo ellos aplican la profecía de los 430 años, desde que Martín Lutero descubrió o iluminó la verdad hasta la llegada de Víctor Jutef, que cumplió la profecía en el año 1930. Ahí entonces tenemos 390 años, ¿sí? Que nos da a 1890. Después le agregamos 40 años más y nos da 1930. Hermano, esto es atado con cable, esta profecía. No tiene solidez bíblica, pero es lo que predica. Y si, imagínense, esto es predicado a un pueblo que está anémico, que no maneja su Biblia, que no se advierte entre el pueblo, cuando deben estar denunciando que estas personas no fueron enviadas como mensajeros ni aún maestros dentro de la iglesia adventista. Nuestra denominación, así su experiencia está siendo reproducida en cada detalle con este pueblo. Y si hay 430 años conectados con Israel, según la carne, entonces el mismo periodo de tiempo debe estar conectado con el verdadero. El periodo de 430 años de Abraham no solo tenía que ver con el antiguo Israel, sino con Abraham, Isaac, Jacob. También la profecía de Abraham de los 430 años comenzó con el llamado a salir de Ur. Ve cómo esto lo aplica, y ahí abajo en amarillo tiene lo que yo coloqué. ¿Todo para qué? Para hacer coincidir la profecía en que la obra de reavivamiento, el nacimiento, la predicación de Víctor Jutef estaba señalada en la Biblia, pero Martín Lutero no descubrió la verdad en el año 1500. Ese es otro punto para detallar. Y menos que nosotros estamos anémicos en historia. Muchos de nosotros saben muy poco de historia, no porque estas cosas se pueden subsanar, esta anemia. Mis queridos hermanos, en el año 1507 Lutero fue ordenado sacerdote y en el año 1508 comenzó a enseñar teología en la Universidad de Wittenberg. Lutero recibió su grado de bachiller en estudios bíblicos el 9 de marzo de 1508. ¿Y por qué ponen 1500, hermano? Porque se les cae la profecía, no llega, no les da los años. Tienen que forzarlo por la fuerza del hombre. Claro, la matanza es representada por las 7 copas de ira.
que se van a cumplir literalmente. ¿Cómo, pastor, literalmente? Ahí van a morir todos los que no hayan aceptado a Cristo. Allí van a caer los falsos pastores, allí van a caer los falsos maestros, los que decían ser cristianos, los que estaban robando, los que decían soy médico misionero y estaban robando, vendiendo sus líquidos que no provienen de la reforma pro salud, enseñando homeopatía, enseñando acupuntura, enseñando a beber otros líquidos que son del orden farmacéutico y haciéndolo pasar por la reforma pro salud. Todos estos van a caer cuando caigan las copas de la ira. Mis queridos hermanos, no nos dejemos engañar. Y si somos engañados porque Dios permite, porque no hay una reforma y un revivamiento dentro de nuestras iglesias, no se está escuchando la voz de Dios. A veces ustedes dicen, queremos que Dios nos hable, queremos que Dios nos hable, pero Dios no envía un ángel santificado o un poderoso serafín, sino que envía un vaso de barro con deficiencia, pecador. Allí envía como mensajero a los diáconos, a los maestros de escuela sabática, a los ancianos y a los pastores para que enseñen al pueblo. Pero ustedes desechan estas cosas, se ponen por encima del orden evangélico que ha colocado Dios. Dios ha colocado mediante su Santo Espíritu maestros, pastores maestros, y así impartir a todo el cuerpo en una unidad. Pero el pueblo se queja y entonces desconoce las realidades y de las plagas de los tazones de iras que se cumplirán. Los tiempos que están señalados ante el fin de la llegada de la prueba. Allí dice, déjenme leer una cita muy pequeña porque el tiempo ya prácticamente no nos está acompañando en este formato que estamos enseñando. Allí en el capítulo 14, déjenme leer lo que dice la hermana White. El Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia sería formada antes que termine el tiempo de gracia, porque constituirá, perdón, perdón que no leo acá, constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, el medio del cual se va a decidir el destino de cada uno. Esta es la prueba que deberán enfrentar los hijos de Dios antes de ser sellados. No hay matanza, mis queridos hermanos. No, tanto el apóstol Pablo también como Ezequiel han visto esa misma matanza. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tienen que llegar a la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza, este hombre de pecados que se opone y se levanta contra todo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración. Primero tenía que venir esto, hermano. Primero tenía que venir esto. Segunda, allí encontramos en segunda de Tesalonicenses, lo que el apóstol nos daba como advertencia. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 7. Solo que hay quien lo presente y lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces recién se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Cuándo destruye Dios? En su segunda venida. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien al que os aborrece y orad porque los cuales ultrajan y persiguen. Viendo esto, sus discípulos Jacobo, Juan, dijeron, Señor,
¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? No, no es eso, hermano. Dios no nos ha dejado sin nada que hacer que Él pueda hacer por nosotros. Y un ejemplo perfecto de su carácter, el carácter de su Hijo. Y es la obra de sus seguidores de Cristo el contemplar la excelencia incomparable de su vida, carácter, crecer a su semejanza, mirar a Jesús, esto es la parte principal, aún más que la doctrina, y responder a su amor. Reflejarán, dice, revivan Gerald, la imagen de Cristo. Increíble, hermano, los mensajes que el Señor ha dado. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Pero sepan ustedes, mis queridos hermanos, desde que hemos estado compartiendo estas verdades en cuanto a advertir sobre los davinianos y la vara del pastor, ellos no poseen la verdad, ni en carácter, porque reflejan el carácter belicoso de Víctor Jutef, porque por las redes, por WhatsApp, por Facebook, se burlan. Esto es una señal de no cristianismo. Un hermano decía, yo manipulo este, el mensaje que Víctor Jutef tenía es un mensaje divino. Si es divino, hermano, por qué usted, pregunto yo, se llega a sus compatriotas, a su hermano, hablando de mala manera? ¿Por qué usa la burla? ¿Por qué usa la calumnia? ¿Por qué usa la forma despectiva al dirigirse a otros pequeños? Ah, hermano, solo esto sirve para diferenciar de un mensaje divino. Cuando el mensaje es divino, cuando Dios llama al mensajero, lo purifica en acción y palabra. Su vida cambia, su semblante cambia, sus palabras cambian. Estarán más predispuestos a bendecir, a sanar, a salvar, que a destruir, a quemar, a desdeñar. Mis queridos hermanos, por eso que por toda esta evidencia podemos decir que la iglesia de la vara del pastor y los tantos davidianos no ha sido levantado por Dios. Pero no me quedo ahí. Hay esperanza para ellos. Volveos de vuestros caminos. Así como luego que la esposa Víctor Jutef se arrepintió y muchos de los de la vara del pastor volvieron y se arrepintieron y fueron rebautizados en la iglesia adventida, abandonaron el mensaje de la vara. El Señor pueda actuar en los corazones de los que están hoy en la vara del pastor, puedan abandonar esa iglesia, esas ideas heréticas que él tenía y volverse al seno de la iglesia. Allí los recibiremos con los brazos abiertos. Allí se podrán rebautizar y volver por el camino que el Señor ha señalado. Que el Señor me los bendiga. Vamos entonces a terminar con una oración. Santo Dios, Santo Padre que estás en los cielos, agradecido por tus bendiciones, por tu compañía presente y que este mensaje pueda llegar y hacer allí terreno fértil en los corazones de nuestras personas. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Mis queridos hermanos, así agradecemos a ustedes por esta compañía, por haber acompañado todo este tiempo. Allí tienen nuestros canales, algunos que deseen contribuir con este ministerio, desde ya vamos a agradecer. Hacen falta manos, hacen falta oraciones, hacen falta parte económica también, mis queridos hermanos, y allí tienen nuestros portales. Mis queridos hermanos, muchísimas gracias por todo. Desde Buenos Aires, Argentina, la luz de la verdad presente. Que el Señor te bendiga.